Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Hace pocos días se cumplió el primer aniversario de la invasión rusa a Ucrania, que dio lugar a la mayor guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y el canciller de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo en una conferencia de prensa que América Latina debería abandonar lo que él calificó de neutralidad en el conflicto y ponerse del lado correcto de la historia ante la agresión de Rusia. La mayoría de las democracias latinoamericanas votaron, eso es cierto, en las Naciones Unidas al principio contra la invasión rusa. Pero desde entonces muchas han titubeado y muy pocas han apoyado activamente a Ucrania o se han unido a las sanciones internacionales contra Rusia. Ucrania dice que si los países latinoamericanos no critican más abiertamente esta invasión de una potencia como Rusia a un país vecino y democrático, ¿con qué cara van a poder criticar si otra potencia en el futuro invade a un país latinoamericano y se queda con un pedazo de su territorio? Hoy vamos a tener con nosotros al embajador Ruslan Spirin, el representante especial de Ucrania, del gobierno de Ucrania ante América Latina. Le vamos a preguntar, entre otras cosas, qué opina sobre el apoyo o la falta de apoyo a Ucrania por parte de Argentina, Brasil, Colombia, México y varios otros países. Después vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar con uno de los principales funcionarios del gobierno del presidente Biden para América Latina, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora. Le vamos a preguntar sobre las críticas del Partido Republicano en Estados Unidos, o sea, el partido opositor, de que el gobierno de Biden supuestamente debería ser más duro con Cuba, Nicaragua, Venezuela y otros países críticos de Estados Unidos. Y también le voy a preguntar sobre la posición de Estados Unidos ante la ofensiva del presidente de México para reducir las funciones del Instituto Nacional Electoral de México. Porque la oposición mexicana dice que esa medida del presidente de México contra la agencia que organiza y monitorea las elecciones en México sería una grave amenaza a la democracia en México. Y finalmente, en nuestro segmento El Innovador de la Semana, vamos a hablar con Sebastián Kreis, el cofundador y presidente de Cepelín, una plataforma digital que le ayuda a las pequeñas empresas cuando tienen problemas de caja. Por ejemplo, cuando sus acreedores le pagan tarde y tienen que pagar sus sueldos o pagarle a sus proveedores. Esta empresa nació en el 2019 y ya reporta haber recaudado $150 millones. Vamos a preguntarle qué ofrecen y cómo lo hacen. Bueno, empecemos con el tema de la guerra de Ucrania. Vamos con el embajador Ruslan Spirin desde la capital de Ucrania. Embajador, muchas gracias por estar con nosotros. Embajador, ya pasó un año desde la invasión rusa a Ucrania y según los cálculos de ustedes, nos gustaría saber cuánta gente ha muerto ya en esta guerra. ¿Cuántos soldados rusos y cuántos ucranianos? Mira, los soldados rusos ya tienen bajos de más de 142.000 personas. De esos, la mayoría fueron preparados para llegar a invadir el territorio de Ucrania desde hace un año y medio, pero ya 90% están muertos. Otros que ya están movilizados, entre ellos convictos, presos y todo lo que
manda Putin a la guerra de Ucrania y otros 300.000 está movilizando para convertirlos en carne de cañones. De parte de los civiles ucranianos, porque Putin está bombardeando a los civiles, a las ciudades ucranianas, tenemos como decenas de miles de personas muertas, porque Putin está atacando con sus misiles, con sus bombas, la infraestructura crítica de nuestras ciudades y pues a él no le importa a dónde van a caer porque no son precisos estos cohetes y está destruyendo miles, decenas de miles de los edificios de esta infraestructura civil. Así que las pérdidas son enormes. Señalemos que Moscú ha rechazado las cifras de bajas que reporta Ucrania, pero tampoco ha dado cifras propias. Embajador, sigamos con este tema. ¿El presidente Putin está avanzando o retrocediendo en Ucrania? Él no esperaba esto, aunque sus tanques entraron al territorio ucraniano bastante profundo hasta llegar a la capital de Ucrania, a los alrededores de Ucrania, capital de Ucrania, ciudad de Kiev, pero fueron expulsados y por el momento ya son más de 40% del territorio previamente ocupado, ya está liberado por nuestro ejército y eso pues podemos decir como 450, 480 pueblos ucranianos, más de 10.000 kilómetros cuadrados liberados. Y el problema es que encontramos todos esos territorios cosas terribles, como fosos comunes, como cadáveres de los civiles, miles de cadáveres pues con las marcas de torturas y violaciones, campos de torturas. Eso desde 4 años a 89 años, las familias completas matadas por Rusia. Y eso es lo que está ocurriendo en todo el territorio ocupado, temporalmente ocupado por Rusia. Y por eso no podemos dejar que estos ciudadanos ucranianos que de casi un año viven, que ya ha pasado un año, que viven bajo la ocupación rusa, siguen muriendo, siguen siendo torturados. Cuéntenos, embajador, ¿cómo es la vida diaria en Kiev, en la capital de Ucrania? ¿Tienen sirenas constantes? O sea, ¿pueden dormir? Primeramente era bastante eh, peligroso, no peligroso hasta ahora, pero la gente tenía mucho miedo, primeros un par de meses. Como 8 millones de habitantes ucranianos fueron como refugiados a los países aquí cercanos de Ucrania, Polonia principalmente y otros aquí en Europa. Y otros 2,5 millones internamente desplazados justamente desde esos territorios ocupados por Rusia. Y teníamos mucho miedo y siempre teníamos que bajarnos a los sótanos, pues buscar lugares para escondernos y pues se pueden imaginar cada día cuando tú levantas, tú no vas a la ducha, pero primero llamas a tus seres queridos, a tus hermanos, a tus parientes para preguntar si están vivos, si no está dañada su casa y algo de eso. Sí, tenía bastante temoroso. Pero saben que en un medio año ya hemos acostumbrado. Y cuando suena el alarma, pues ya entendemos que sí vuela algún cohete o misil o están bombardeando a los rusos, pero saben que seguimos con nuestra vida cotidiana. Trabajamos, pues la gente se enamora, va al descanso, pero lo más importante es que ya han regresado más de casi 6 millones de habitantes ucranianos, ya han regresado desde refugios desde Europa. Y ya comenzamos a reconstruir nuestra economía, reconstruir las casas totalmente destruidas o dañadas por las bombas y cohetes rusos. Y comenzamos a vivir pensando sobre el futuro, porque ya no tenemos dudas que seguro que Ucrania va a ganar esta guerra. Vamos a expulsar a los rusos. Eso a tarde o temprano, que sea más temprano mejor, porque cada día es la pérdida de una vida o de muchas vidas y nosotros aquí en Ucrania sí valoramos la vida. Para Putin no le importa. Él está movilizando otros 300.000 civiles para convertirlos en carne de cañones, porque no, en la lucha entre carne pues, y metal siempre gana el metal. Esos soldados rusos que fueron preparados para la guerra ya están eliminados.
y nuevos que quiere mandar Putin para morir son civiles y no tienen ningún chance, aunque si tenga alguna idea de contraofensiva, ofensiva especial, eso no va a dar ningún resultado positivo para él y pues parece mucho que un día ahí dentro de su estado de Rusia, la gente va a entender y no va a permitir matar a su propia gente. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a preguntarle al embajador Spearing qué piensa del apoyo o la falta de apoyo de México, Argentina, Colombia y otros países a Ucrania. No se vayan, ya volvemos. Exclusivas residencias de lujo frente al mar en Miami. El nuevo desarrollo de Fortune International Group y Chateau Group. Una ubicación privilegiada con inmejorables vistas al mar y la ciudad. The St. Regis Residences, Sunny Isles Beach en Miami, es el lugar perfecto para una vida soñada. La impecable arquitectura y el refinado estilo de St. Regis, junto con los exclusivos servicios y amenidades, ofrecen una experiencia inigualable. Gracias por seguir con nosotros. Se ha cumplido un año desde la invasión de Rusia a Ucrania, que ha producido el mayor conflicto bélico en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y está sacudiendo la economía mundial. Seguimos hablando con el embajador Rustam Spearing, el representante especial del gobierno de Ucrania para América Latina. Sigamos con la entrevista. Embajador, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, su jefe, dijo en una conferencia de prensa hace pocos días que América Latina debería abandonar su neutralidad en el conflicto de Ucrania y ponerse del lado correcto de la historia ante la agresión de Rusia. ¿Qué le dicen ustedes a los países latinoamericanos que dicen, esta guerra no es mía, no es un asunto que nos compete? Pues mira, algunos tienen sus compromisos previos con Rusia. Alguien recibe de parte de Rusia algunos dinero, no sé, armas y tiene compromisos previos que deben cumplir. Ah, por eso, pues, no pueden abiertamente apoyar a Ucrania, tal vez por eso. Estoy hablando de un par de países que votan contra la ONU, pero 98% se están apoyando a Ucrania de una u otra manera. Por ejemplo, Argentina envió hace un par de días ¿cuántos paquetes? 12 paquetes de apoyo humanitario que han enviado a Ucrania. Están apoyando a todos los organismos internacionales, reportando a favor de resoluciones, condenando a Rusia, acusando a Rusia por su ingreso agresivo con esa guerra ahora declarada prácticamente. Y todos los países que tienen dudas al respecto, si tal vez vale la pena aprovechar esta oportunidad para hacer comercio o tener precios más bajos haciendo esos juegos con Putin. Ellos por fin van a entender que este dinero va a la industria militar y regresa a las cabezas de los ucranianos con las bombas y prácticamente genera la sangre del pueblo. Y si no condenan a Rusia, eso quiere decir que están de acuerdo con la idea de Putin de cambiar el orden mundial. Cuando un país más grande o más potente o que tiene más armas permite conquistar a otros territorios de otros países soberanos, miembros de la ONU. Porque si a Putin permitir hacerlo, entonces eso puede ser permitido a todos. Y eso puede venir a su propio pueblo, a tu propia tierra. Pero, embajador, parecería estar ocurriendo lo contrario. Hace pocos días, los presidentes de Argentina y Colombia firmaron una carta junto con varios dirigentes de izquierda donde pedían un alto al fuego y una salida negociada de esta confrontación y criticaron a Estados Unidos y a la OTAN, a la alianza militar de Estados Unidos y Europa.
Estos líderes justamente están buscando la paz. Y eso es muy importante porque la paz en el mundo es lo más lo esencial. Como solemos decir en Ucrania, no hay caminos para la paz porque la paz es el camino. Con la paz comienza todo. La única cosa que estamos totalmente de acuerdo que también buscamos la paz. Nadie en el mundo quiere paz más que Ucrania en este instante. La única manera que podemos establecer esa paz negociando o de cualquier otra manera cuando el último soldado del agresor ruso salga del territorio de Ucrania. Pues Putin puede terminar la guerra así, solo dando la orden a sus tropas salir del territorio de otro país soberano, punto, y ya establece la paz. Los Nosotros también estamos presidentes, de acuerdo y todos también estamos luchando por la paz, pero de tal manera que debe paz en el territorio soberano de nuestro país. ¿Qué le parece, por ejemplo, si un vecino entra en tu casa, viola a tu mujer, mata a tus hijos y te queda un departamento, en un cuarto diciendo, vamos a dejar tal cual? ¿Qué les parece? Vamos a terminar, establecer la paz. No, no, eso no puede suceder. Y nadie lo quería lo mismo para su propio país. Pues si esos líderes imaginan en lugar de Ucrania su propio país, ¿qué le responderían a la idea de terminar, digamos, esta guerra prácticamente rindiéndose ante este agresor, justamente en el momento cuando ya tenemos el cambio, digamos, de esta contraofensiva y ya estamos atacando y Putin pierde técnica y personal y todo. Y pues claro que a él le vale mucho más y fue más importante de dejar tal cual y legalizar para él esos territorios como si fueran ya de Rusia. Entonces, embajador, para asegurarme si entendí bien, ustedes están de acuerdo en la paz como concepto último, pero el pedido de los presidentes de Argentina y Colombia de un alto al fuego, eso ustedes no lo aceptan. No, estamos aceptando paz cuando primero los soldados rusos salgan del territorio de Ucrania, firman este acuerdo, esto, que ya establece, porque necesitamos la garantía que no va a suceder en otros 3 años. Necesitamos saber que eso no va a suceder. No tenemos que dejar a Rusia, sea Putin o sin Putin, sin importar, a atacar el territorio de nuestro país de nuevo. Y pues hablar, negociar sobre las reparaciones, sobre ese dinero que va a reconstruir los objetos civiles ucranianos que están destruidos o dañados por las bombas rusas. Más de 160.000 objetos civiles están destruidos por Rusia. El dinero, los fondos ya están congelados. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, muchas instituciones financieras están congelándose ese fondo. Y Rusia tiene que reconstruir Ucrania por su dinero. Así vamos a firmar la paz. Embajador, ¿qué tipo de ayuda concreta les está pidiendo ustedes a los países latinoamericanos? ¿Ayuda militar, alimentos, ayuda económica? ¿Qué? En la situación que estamos aquí, después de un año de guerra, toda ayuda sirve para nosotros. Primero, para ayudar a los refugiados, por ejemplo, que viven en el medio del país, que se quedaron sin su alojamiento. Necesitamos darle los cuadros, el techo, alimentarlos, prestar apoyo médico, social, psicológico y las finanzas que recibimos de parte de nuestros socios sí van también a estos fines. La técnica militar es obligatoria para nosotros justamente en el sentido de cubrir el cielo. Por ejemplo, si tendríamos los aviones en las cantidades suficientes, podríamos dormir más tranquilo. Muchísimas gracias, embajador Spirin. Cuídese mucho. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar con un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos sobre Venezuela, Nicaragua, Cuba, México
y varios otros países de la región. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. El presidente Biden, a diferencia de su antecesor, el expresidente Trump, ha prometido colocar la defensa de la democracia y los derechos humanos en el centro de su agenda política. ¿Pero lo está haciendo o está tendiendo puentes con algunos países que no son nada democráticos? Se lo vamos a preguntar a un alto funcionario de Estados Unidos para América Latina. Tenemos con nosotros a Frank Mora, el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos. Vamos a la entrevista. Embajador Mora, gracias por estar con nosotros. Embajador, los políticos de oposición del Partido Republicano en Estados Unidos dicen que el gobierno de Biden es demasiado blando con las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Cierto o falso? Mira, la administración de Biden ha tomado medidas desde un principio de que ha sancionado a individuos e instituciones en Nicaragua, en Venezuela y por supuesto Cuba. En particular en Cuba después de la protesta del 21 de julio y en Nicaragua a partir del 18 de abril del 2018. Y ahí están todas las pruebas, las sanciones contra individuos, se han mantenido las sanciones económicas específicas, sectores importantes. Y yo creo que la evidencia, la prueba está en que hemos implementado una serie de medidas consecuente con las leyes de los Estados Unidos que demuestran no solo nuestro descontento, sino nuestra disposición y compromiso de ayudar a los pueblos venezolanos, cubanos y Nicaragua. Vayamos por partes. Empecemos con Nicaragua, que está en las noticias estos días. Acabo de escribir una columna con datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos que muestran que el comercio entre Estados Unidos y Nicaragua se disparó en los últimos 3 años. ¿Está pensando el gobierno del presidente Biden imponer sanciones económicas a Nicaragua ante esta subida de las exportaciones de Nicaragua a Estados Unidos? Mira, ha habido varias sanciones económicas que se han implementado o que se están considerando, Andrés. La situación en Nicaragua está evolucionando, está cambiando, estamos monitoreando. Nos preocupa mucho la última noticia de quitarle la nacionalidad a 94 ciudadanos nicaragüenses. Y estamos tomando y estudiando todos los pasos que podríamos tener en los meses y semanas y meses que vienen. ¿Podría darnos alguna mayor información al respecto, embajador? Porque lo cierto es que el comercio de Estados Unidos con Nicaragua ha aumentado enormemente en la misma época en que aumentó la represión en Nicaragua. Aunque tengo que aclarar que esto ya viene desde el gobierno de Trump, no es exclusivo del gobierno de Biden. Mira, como dije, estamos siempre considerando medidas. Lo importante aquí es apoyar al pueblo nicaragüense y no vamos a hacer nada que vaya a perjudicar al pueblo nicaragüense. Ese es nuestro enfoque y la restauración de democracia y derechos humanos en ese país. Y vamos a hacer todo lo posible, no solo Estados Unidos, pero con nuestros socios en la región, en la OEA, donde yo represento a los Estados Unidos, en apoyar al pueblo nicaragüense. Y estamos viendo todos los pasos en luz de lo que ha ocurrido en los últimos días que podemos tomar para ayudar al pueblo nicaragüense, pero todo en vista a cómo podemos ayudar al pueblo nicaragüense. Algunos especialistas en América Latina, como Eric Farnsworth del Consejo de las Américas, están a favor de suspender a Nicaragua del CAFTA, o sea, del Acuerdo de Libre Comercio de Estados Unidos con Centroamérica y la República Dominicana. ¿Es viable eso? Mira, eso no hemos tomado decisión, esas son cosas que hemos tenido que tomar, estudiar, ninguna decisión, pero estamos realmente viendo todas las opciones y hay que ver realmente, todo depende de lo que ocurra en Nicaragua. Y vuelvo a repetir, es importante que todas las medidas que vayamos a tomar sea en apoyo al pueblo nicaragüense. No vamos a perjudicar y dañar de ninguna manera el sufrimiento ya que está enfrentando el pueblo nicaragüense. Embajador, ¿hubo una negociación de Estados Unidos con Nicaragua para la liberación de los 222 presos políticos? No hubo ninguna negociación, no hubo ninguna concesión. Esto fue una decisión unilateral
por parte del régimen. Hubo conversaciones, obviamente, para coordinar la logística de transporte de estos presos políticos, pero no hubo ninguna negociación. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al embajador Frank Mora sobre varios otros temas, incluyendo lo que está pasando en México. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la postura del gobierno de Estados Unidos sobre varios problemas de la región. Seguimos hablando con el embajador Frank Mora, el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos. Embajador, hablemos de Venezuela. Nicolás Maduro, dijo hace pocos días que volvió a amenazar, en otras palabras, a decir que suspendería el diálogo con la oposición que se está realizando en México. El gobierno de Biden flexibilizó las sanciones a Chevron para que vuelva a poder sacar petróleo en Venezuela. Entonces, la pregunta es, si Maduro cumple su amenaza y se sale de estas negociaciones con la oposición, ¿qué va a hacer el gobierno de Biden? No va a haber cambio en las sanciones. Yo creo que el gobierno Biden ha sido muy claro en cuanto a su postura, de que si no hay realmente voluntad y compromiso por parte de Caracas de negociar, que no va a haber ningún cambio en nuestra política y nuestras sanciones hacia ese régimen. Estados Unidos dice que reconoce a la Asamblea Nacional del 2015, electa en el 2015, como la máxima autoridad democrática en Venezuela, pero al mismo tiempo se reúne con Maduro. Entonces, ¿a quién reconoce Estados Unidos como el poder legítimo, verdadero, real en Venezuela? El poder legítimo de Venezuela es la Asamblea Nacional, fue elegida en el 2015, punto y aparte. Puede que haber conversaciones para sacar arreos de Caracas, pero nosotros reconocemos fundamentalmente la Asamblea Nacional y el liderazgo que ellos han determinado tiene la Asamblea Nacional. Embajador, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acaba de reactivar los acuerdos comerciales de Colombia con Venezuela. ¿Hay algo que le preocupa a Estados Unidos de eso? Esas son decisiones que se toma el gobierno y el Estado de Colombia. Yo creo que lo importante es que nosotros, de todos nosotros en la región, nos sigamos preocupados por la situación humanitaria, la crisis humanitaria y por supuesto la falta de democracia y Estado de Derecho en Venezuela. De eso yo creo que hay un consenso en la región y ese debe ser nuestro enfoque en cuanto a este proceso de negociación y el futuro de Venezuela. Pero, embajador, ¿hay un consenso en serio o el consenso es para el otro lado? Porque si comparamos donde estamos hoy con donde estábamos hace 3 o 4 años, el gobierno de Colombia está en una luna de miel con Venezuela. Brasil está mucho menos crítico de Venezuela de lo que era antes. Argentina lo mismo. Entonces, ¿hay un avance o un retroceso en la presión regional sobre el régimen de Venezuela? Cuando menciono consenso, menciono en términos de objetivos. ¿Cuál es la meta que queremos en Venezuela? Y en eso yo creo que hay gran apoyo. Puede que algunos países tengan diferentes maneras de llevar eso a cabo, pero yo creo que hay un consenso, hay una realidad en Venezuela, una crisis humanitaria en Venezuela, de que todos queremos ver elecciones libres, transparentes en Venezuela. Embajador, en México el presidente López Obrador está tratando de modificar, cambiar, reformar, quizás hasta eliminar el Instituto Nacional Electoral, el órgano que organiza y monitorea las elecciones en México. Y varios líderes opositores dicen que lo que está tratando de hacer es una seria amenaza a la democracia en México. Acaba la pregunta. ¿Estados Unidos está preocupado por esta posible amenaza a la democracia en México o no? Yo creo que como país y como en todos los países, Andrés, en Estados Unidos, en Colombia, en México, en Argentina, es importante tener un instituto electoral independiente, no partidario, que represente y que oiga todas las voces en una sociedad. Eso es fundamentalmente en todas las elecciones, incluyendo las elecciones en los Estados Unidos. Así que esa independencia electoral institucional es importante
en todas las democracias. Embajador Frank Mora, muchas gracias por esta entrevista. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a nuestro segmento habitual, El Innovador de la Semana, donde entrevistamos a grandes innovadores latinoamericanos. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro habitual segmento, El Innovador de la Semana. Hoy vamos a hablar con Sebastián Kreis, el cofundador y presidente de Zeppelin, una plataforma digital que le ayuda a las pequeñas empresas cuando tienen problemas de caja. Por ejemplo, cuando sus acreedores les pagan tarde y tienen que pagar sueldos o pagarle a sus proveedores. La empresa nació en el 2019 y ya reporta haber levantado inversiones por 150 millones de dólares. Vamos a preguntarle qué ofrecen, cómo lo hacen. Vamos a la entrevista. El Innovador de la Semana es presentado por falabella.com, un nuevo punto de partida. Sebastián Kreis, muchas gracias por estar con nosotros. Sebastián, explícanos por favor qué es Zeppelin, qué servicios le ofrecen ustedes a las pequeñas empresas. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Encantado de platicar. Mira, nosotros en Zeppelin creamos algo muy sencillo para las compañías. Las compañías que le venden a otras compañías tienen una necesidad importante de tener una mejor relación con sus clientes y sus proveedores. ¿Y qué es lo que hacen estas compañías? Básicamente, cuando venden un servicio, un producto, le facturan a sus clientes para después pagar sus obligaciones. Y muchas veces los clientes no pagan al contado, sino que pagan a 30, 60, 90 o 120 días. Pero los proveedores tienen que pagarlo, o los salarios tienen que pagarlo cada mes. Entonces, por lo tanto, nosotros ayudamos a las compañías a justamente eso, a machear, a hacer más eficiente la gestión de capital de trabajo entre lo que cobran a sus clientes y las obligaciones que pagan. ¿Y eso cómo lo hacen? Simplemente entrando a zeppelin.com, viendo su información en tiempo real y a 3 clics de distancia resuelven ese problema. O sea, ¿ustedes le prestan dinero a las empresas? Sí, lo que nosotros hacemos básicamente es que todas las empresas tienen clientes y proveedores. Entonces la empresa tiene que cobrarle a ese cliente después de haber vendido 90 días después un flujo de caja, algo que les va a pagar 90 días después. Nosotros a la compañía que está creciendo, que le vendió a ese cliente, puede recibir ese dinero hoy, 90 días antes, pagar a sus proveedores, comprar mayor mercancía o comprar algún servicio para generar más ventas a más clientes o a ese mismo cliente y generar un mejor capital de trabajo. ¿Cuál es la ventaja de ir a ustedes en lugar de ir a un banco? Porque muchas empresas pequeñas también tienen relación con un banco que les puede prestar dinero. Hay 2 tipos de clientes. Uno, los cuales tienen relaciones con instituciones financieras actuales y por lo tanto tienen una solución, y hay otros que no. Aproximadamente en los países latinoamericanos entre el 2 y el 5% de las compañías tienen una solución con instituciones financieras actuales y el otro 95% no tiene solución. Entonces, para los que no tienen solución es simple, porque Zeppelin les permite resolver su problema. Y para el otro 5% o 2%, dependiendo de los países, Zeppelin tiene una mejor experiencia de usuario, tiene una mejor forma de resolver el problema y conecta tu negocio al problema y al servicio financiero todo en un mismo lugar. Entonces, más simple y más efectivo que llamar a un ejecutivo. ¿De dónde viene? ¿De dónde sacaron el nombre Zeppelin para una empresa financiera? Mira, Zeppelin viene porque habían varias cosas con respecto a lo que nosotros buscamos. Nosotros estamos uniendo servicios financieros con justamente la experiencia digital y cómo los negocios gestionan su negocio, las empresas B2B gestionan su negocio. Eso lo juntamos en una misma plataforma. Y la música de Led Zeppelin viene justamente de ahí, junta varios elementos de varias músicas y genera algo que es trascendental, que varias generaciones escuchan música y escuchan Led Zeppelin. Nosotros queríamos hacer lo mismo, queríamos hacer algo trascendental, que varias generaciones de compañías crecieran con Zeppelin y fueran al siguiente nivel, resolvieran sus problemas en Latinoamérica. Sebastián Kreis, muchas gracias, mucha suerte con Zeppelin. El Innovador de la Semana es presentado por falabella.com, un nuevo punto de partida.
Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi opinión sobre el tema con el que abrimos el programa, el primer aniversario de la invasión rusa a Ucrania. No se vayan, ya volvemos. En falabella.com la calidad la dejamos en manos de expertos. Creo que hemos encontrado el Santo Grial 3.0. Aprobado, aprobado, aprobado. Caracoles. Miles de marcas, miles de emprendedores, la mejor calidad. Todo lo que necesitas está en el nuevo falabella.com. Descarga la app. Gracias por seguir con nosotros. Hace pocos días se cumplió el primer aniversario de la invasión rusa a Ucrania, que provocó la guerra más grande que haya sufrido Europa desde la Segunda Guerra Mundial. A medida que va pasando el tiempo, algunos están tratando de confundirnos, de embarrar la cancha y describir lo que está pasando solo como la guerra de Ucrania, en lugar de hablar de la invasión a Ucrania. Hablan de la guerra de Ucrania como si esto fuera culpa de las dos partes y no era culpa de un país que invadió a un país vecino, soberano y democrático. Y otros, como los presidentes de Colombia y Argentina, que al principio condenaron la invasión rusa en las Naciones Unidas, ahora están pidiendo un alto al fuego, un cese de hostilidades. Eso, a primera vista, suena muy bonito, pero es un argumento un poco tramposo. Porque, como nos lo dijo en el programa de hoy el embajador Ruslan Spirin, el representante de Ucrania para América Latina, si un vecino se mete a la fuerza en tu apartamento y te ocupa un cuarto y tú lo quieres sacar, pero él se planta allí y dice, aquí me quedo. ¿Es válido pedir un cese de hostilidades o un alto al fuego que congele la situación y lo deje al intruso en tu cuarto? Por supuesto que no. Sería totalmente injusto y sentaría un precedente para que cualquiera invada el departamento de su vecino. Y además, la neutralidad ante esta invasión o la falta de apoyo activo a Ucrania es totalmente contradictoria con la presunta defensa de la soberanía nacional y la no interferencia de la que hablan constantemente los presidentes de México, de Argentina, de Colombia y de varios otros países. Porque ¿existe alguna mayor interferencia en otro país que invadirlo militarmente? Y si no critican abiertamente la invasión de Rusia a Ucrania, ¿con qué cara podrían criticar en el futuro si otra potencia invadiera sus países en el futuro y se quedara con un pedazo de su territorio? Entonces, resumiendo, no se puede ser neutral en esto. Porque si toleramos el hecho de que un país invada a un país vecino y soberano y democrático, estamos sentando un precedente fatal. Precedente para que el día de mañana otro país invada el nuestro y no pase nada. O sea, la falta de un mayor apoyo de muchos de nuestros países a Ucrania es algo incongruente, vergonzoso y muy peligroso. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en la página de internet andresopenheimer.com. Ahí van a poder ver la columna del Miami Herald que escribí sobre esto. Y síganme en mi Twitter, @OppenheimerA, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.